de la República y autora de distintas publicaciones. Invitamos a Magdalena a brindar las palabras de apertura de este encuentro. Adelante. Bueno, muchísimas gracias, Andrea, y un placer hoy lunes para empezar la semana tener este evento que tanto estábamos esperando de poder presentar públicamente los resultados de esta investigación y estar, por supuesto, acompañada con este panel de lujo con Sole Salvador de la Oficina de Uruguay y con Andrea Lerena de la Oficina de ONU Mujeres Regional. Así que con estas palabras le voy a dar la bienvenida desde ONU Mujeres Regional y Uruguay y contarles que uno de los temas centrales del mandato de ONU Mujeres es precisamente el tema del empoderamiento económico. Y promover el empoderamiento económico de las mujeres implica trabajar en diferentes aristas. En primer lugar, en trabajar en fortalecer las oportunidades y las posibilidades de las mujeres para participar en igualdad de condiciones en el mercado laboral. También tiene que ver con mejorar el acceso a los recursos productivos y el control de los mismos. También tiene que ver con mejorar el control sobre su propio tiempo y, por supuesto, también tener incidencia en la toma de decisiones. Y como siempre decimos, las mujeres sin autonomía económica no tienen libertad. Por eso es tan importante trabajar en el empoderamiento económico de esas mujeres para que puedan alcanzar esa autonomía, esa libertad. Voy a hacer referencia a algunas cuestiones que hemos observado aquí en Uruguay sobre el empoderamiento económico de las mujeres. En particular, tres observaciones que nos parecen pertinentes. En primer lugar, si nos comparamos con respecto a nuestra propia historia, sí podemos decir que las mujeres han avanzado en Uruguay y también en la región, aunque aún queda mucho por hacer. Y ese mucho por hacer, sobre todo, se refiere a la brecha que hay entre lo que es la conquista de la igualdad formal, o sea, la igualdad que está en las leyes, en las normas, de la igualdad sustantiva que es en la vida real de esas mujeres. Es decir, ya prácticamente no tenemos vedadas ocupaciones, no tenemos prohibida la participación en la vida económica. No existen leyes que tengan obstáculos para las mujeres para el empoderamiento económico, pero sí existe desigualdad de oportunidades y de resultados en la vida real de esas mujeres. Esa es la primera observación de la realidad del empoderamiento económico de las mujeres. La segunda tiene que ver eh, con a qué ritmo y a qué velocidad las mujeres han podido avanzar tanto en Uruguay como en la región. Y la velocidad de cambio para cerrar esas brechas, lo que hemos encontrado es que es muy lenta. O sea, si bien avanzamos, los cambios eh, son bien lentos. Y además, respecto a la velocidad del cambio, la otra observación que sabemos es que para avanzar es lento, pero cuando hay una crisis, como fue la pandemia del COVID, el retroceso es inmediato y es enorme. Entonces, ¿cómo tenemos que tratar de acelerar esos avances? Y por último, la tercera observación, y la más importante porque es la que nos convoca el día de hoy, tiene que ver con que no alcanza que miremos solo lo que ocurre en promedio para las mujeres. ¿Por qué? Porque eso esconde muchísimas cosas. Las mujeres se enfrentan a distintos escenarios. Y en Uruguay siempre nos encanta copiar las cosas buenas, imitarlas, replicarlas. Y esto parte de un informe de la Oficina Regional de ONU Mujeres que se llamó El progreso de las mujeres en América Latina y el Caribe y que fue hecho en el año 2017 y por primera vez allí se construían esos tres escenarios de las mujeres para el empoderamiento económico, que eran tres instancias, tres estadios donde las mujeres se encontraban. Y la idea de hoy es retomar esa propuesta de la Oficina Regional de ONU Mujeres
que fue el documento que elaboró Soledad Salvador para la Oficina de ONU Mujeres Uruguay, y justamente poder navegar en cada uno de esos escenarios y poder entender que las mujeres en cada uno de esos escenarios precisa distintos tipos de apoyo para cerrar esas brechas, distintos tipos de políticas públicas y distintos tipos de acompañamiento. Y por otro lado, también nunca hay que perder de vista la perspectiva regional. Siempre tenemos que leernos en Uruguay lo que ocurre en perspectiva comparada con la región. ¿Por qué? Porque así podemos saber si, si bien estamos avanzando, pero nuestra velocidad de avance es más lenta que como avanza la región, es que estamos quedando rezagados. Entonces también, por otro lado, hoy vamos a tener el gusto de escuchar a Andrea Lerena de la Oficina Regional. Así que en esta próxima hora muchos indicadores, mucha información, pero muy importante. ¿Por qué? Porque las políticas públicas tienen que estar precisamente basadas en evidencia. Así que dejo por aquí las palabras de bienvenida y ojalá que sea muy productivo para todas y todos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Magdalena y gracias por tus palabras y por participar. Ahora le vamos a dar la palabra a Andrea Lerena. Ella es la asesora regional de estadísticas y datos de ONU Mujeres para América Latina y el Caribe. Ha trabajado como consultora para diferentes agencias del sistema de Naciones Unidas y del Banco Mundial y su experiencia se ha complementado con la docencia a nivel regional. Adelante, Andrea, gracias. Muchísimas gracias, Andrea. Qué gusto compartir este espacio con todas las personas que nos escuchan a nivel de toda la región de América Latina y el Caribe. Pues un afectuoso saludo, por supuesto, a Magdalena y a Soledad, que han sido parte y han estado muy de cerca en todo este proceso que hemos venido trabajando en conjunto. Dentro de la presentación que les voy a compartir en los siguientes minutos, ¿me confirman, por favor, si la ven? Maravilloso. Perfecto. Muchísimas gracias. Bueno, en los próximos 15 minutos hablaremos y daremos un panorama regional sobre el empoderamiento económico de las mujeres, específicamente como Magdalena ya lo mencionaba, nos centraremos en una visión con datos, porque sin duda los datos nos permiten a nosotros entender estas realidades y, por supuesto, dar pie e insumos para generar política y cambio en las mujeres de la región. Específicamente, quisiera iniciar con algo que usualmente podemos siempre hablar, pero no necesariamente tenemos que tenerlo pues muy de cerca, y es efectivamente qué es el empoderamiento económico. Y dentro de esto quisiera simplemente partir con indicar que implica tanto la habilidad para prosperar y progresar en el ámbito económico, como en el poder de tomar decisiones en este ámbito y llevarlas a cabo. Es decir, tiene todo este entorno completo en el cual nosotros podemos sin duda participar. Específicamente me voy a centrar en 3 criterios: transformación, participación e impacto. El empoderamiento económico sin duda se transforma y plantea cómo las mujeres pueden transformar sus propias vidas, las comunidades, las sociedades y, por supuesto, los mercados o las actividades económicas en las que estamos participando. Asimismo, la participación en los procesos y en los espacios que afectan la independencia económica, mercado laboral, mercados de productos, servicios y todo el eslabonamiento global específicamente en el que estamos también conversando. Y finalmente el impacto. Y cuando hablamos del impacto, es el impacto que tenemos en los hogares, en la comunidad, en la legislación y en las políticas que afectan su autonomía económica. Entonces, simplemente quería enmarcar que cuando hablemos de empoderamiento económico, estamos hablando sin duda de algo que es sumamente transversal, que nos afecta a las mujeres en todos estos procesos, y quedarnos con estos 3 criterios: transformación, participación e impacto. Es sin duda un pilar fundamental para alcanzar la igualdad de género, tener el empoderamiento económico, y en el marco de esto, en los próximos minutos me voy a centrar en 3 indicadores principales, grupo de indicadores que hacen relación a la participación laboral. Es decir, vamos a ver
¿Qué es lo que está pasando a nivel regional en términos de la participación laboral de las mujeres? Asimismo, en indicadores de empoderamiento económico intrahogar, es decir, ¿qué es lo que está pasando nuevamente en la región con estos indicadores específicos que nos darán nociones respecto a este tema? Y cerraremos también con indicadores de las dinámicas familiares. Todo esto englobado sin duda también en procesos relacionados a roles de género y situaciones o limitaciones que tenemos las mujeres en estos espacios en particular. Inicialmente quisiera iniciar con indicadores de participación laboral. Aquí es fundamental saber que si bien las mujeres hoy por hoy tienen mayores tasas de finalización en la primaria, en la secundaria a nivel superior y también de matrícula en la educación superior, esto no necesariamente se traduce en mejores resultados como la salida del desempleo o una igual remuneración por trabajo en el mercado laboral. Los datos nos muestran específicamente que para los últimos años, sin duda tenemos que hay una mayor prevalencia de tasa de finalización, pero la tasa de participación todavía sigue siendo baja. Específicamente, la tasa de participación en la fuerza de trabajo de las mujeres es del 51.8% frente al 74% de los hombres. Es decir, estamos más de 20 puntos porcentuales por debajo, pese a que ambas tasas de finalización a nivel de educación primaria como secundaria son superiores y también la tasa bruta de matrícula. Asimismo, quisiera ver cómo en este gráfico podemos identificar cómo la tasa de desempleo es mayor en las mujeres frente a los hombres en todos los grupos etarios. Sin duda podemos identificar una brecha de casi 5 puntos porcentuales en el grupo de edad de 15 a 24 años y luego de 25 años o más, si bien la tasa se hace mucho más, la brecha se hace mucho más pequeña, todavía tenemos estas diferencias en términos del desempleo. Adicionalmente, podemos identificar también qué pasa con la brecha laboral. Específicamente en la región, podemos ver que el ingreso laboral medio de las mujeres está entre un 70 y un 99% respecto al ingreso de los hombres en la región. Sin duda es también algo heterogéneo que podemos ver en los diferentes países. Por ejemplo, podemos identificar que el que tiene una relación mucho más cerca a la paridad específicamente es la de Panamá, y sin embargo también tenemos países que tienen una brecha dado que el ingreso pues oscila entre un 70 a un 80%. Entonces, aquí empezamos a dar cuentas también en términos de qué es lo que está pasando con trabajos similares, en áreas similares, que sin duda todavía hacen que las mujeres estén ganando menos. En el caso particular de Uruguay, por ejemplo, el ingreso de las mujeres representó el 78.1% respecto al ingreso de los hombres. Entonces, este escenario de la región nos hace dar muestra que en el mercado de la participación laboral todavía tenemos muchos desafíos en términos no solamente del poder participar, sino también en términos de los ingresos que se están generando. Adicionalmente, en el segundo grupo de indicadores de empoderamiento económico en el marco intrahogar, quisiera resaltar que en la región todavía existe un mayor porcentaje de mujeres sin ingresos propios. Esto en comparación con los hombres, y vamos a ver algunos de los datos en relación a eso. Asimismo, también existe un mayor porcentaje de mujeres dedicadas al trabajo doméstico y de cuidados no remunerados. Este es un tema que si bien se ha venido hablando a nivel global, a nivel regional y a nivel país, sigue siendo un proceso en términos de roles de participación que sin duda también limitan al empoderamiento económico de las mujeres. Es clave mencionar que 1 de cada 4 mujeres no percibieron ingresos monetarios propios en el año 2022, representando el 25.3%. En el caso de los hombres, esta cifra recae solamente sobre el 9.7%. ¿Qué quiere decir eso? Que la proporción de mujeres que no percibieron ingresos propios fue de 2.6 veces mayor que la de los hombres. Entonces, nuevamente, si estamos hablando de problemas o de diferentes desafíos que tenemos en el mercado laboral, el hecho también de no poder tener ingresos propios, sin duda, genera desventajas en el marco del empoderamiento y la toma de decisiones. Es importante mencionar que cuando hacemos un análisis de quintil socioeconómico, en el primer quintil, es decir, este quintil que es mucho más vulnerable, cerca de 4 de cada 10 mujeres no percibió ningún tipo de ingreso monetario propio.
Entonces, nuevamente, estamos hablando del empoderamiento, estamos hablando de las brechas, estamos hablando de de esta participación laboral, pero sin duda también existen estas limitantes en el marco de los hogares. Asimismo, y cuando hablamos del tiempo dedicado al trabajo doméstico y de cuidados no remunerados, sabemos que efectivamente a lo largo de toda la región, en todos los países en los cuales tenemos datos en los diferentes años, siempre existe un mayor porcentaje de mujeres dedicadas al trabajo doméstico y de cuidados no remunerados. Podemos aquí identificar en el gráfico de su izquierda, como por ejemplo para Uruguay, con los datos a 2022, el tiempo dedicado era mucho más alto en las mujeres frente a los hombres, y vemos que esto sin duda es un denominador común en términos de todo lo que ha venido pasando en la región. Entonces, sin duda, vemos que el análisis que tenemos que hacer en términos también del trabajo y el tiempo de cuidados que estamos nosotros poniendo, tiene que buscar un balance. Y sin duda también esto está relacionado no solamente a temas de roles de género o definiciones estructurales. Hoy por hoy también hablamos de las nuevas masculinidades, donde se busca también balancear este tipo de espacios, donde nosotros fomentamos una mayor participación de las mujeres en el espacio laboral, pero sin duda eso también tiene que venir de la mano de estos cambios en la noción de equilibrar el trabajo que tengamos dentro de nuestros hogares. Entonces, es sin duda un trabajo que tenemos que fomentar, trabajar y priorizar en el marco tanto de hombres como mujeres para lograr estos cambios. Es importante mencionar que también tenemos mujeres con dedicación exclusiva a las labores del hogar por quintiles, y en el gráfico de su izquierda podemos identificar que mujeres y a mayores de 15 años que pertenecen a los quintiles, nuevamente de menores ingresos, tienen una mayor prevalencia en dedicarse exclusivamente a labores del hogar. Y es interesante ver cómo a medida que los quintiles de ingresos son más altos, la prevalencia de mujeres que tienen dedicación exclusiva a las labores del hogar también disminuye. Sin duda esto también está relacionado a que usualmente en quintiles más altos hay mayores oportunidades de educación, que a su vez también permiten tener luego mayores prevalencias de trabajo. Entonces, esto sin duda también a nosotros nos muestra que no solamente es un trabajo homogéneo que tenemos que buscar, sino entender las heterogeneidades a nivel de hogar, de los ingresos del hogar, para poder buscar mayores participaciones. Entonces, asimismo, también podemos identificar que cuando tenemos hogares, cuando tienen no niñas o niños, o cuando tienen más a medida de esto, la dedicación exclusiva a las labores del hogar de las mujeres también aumenta. Es decir, cerca de un 22% de mujeres tienen dedicación exclusiva cuando no tenemos presencia de niños y niñas. Y esto se duplica, es decir, llega casi, ¿no es cierto?, al 41.1% cuando tenemos hogares con 3 o más niñas o niños. Entonces, sin duda, esto se relaciona con la lámina anterior, donde identificábamos qué es lo que está pasando con las tareas del cuidado, qué es lo que está pasando cuando, en efecto, no tenemos necesariamente una redistribución homogénea del trabajo no remunerado, y hace que sin duda se dediquen mayor tiempo las mujeres específicamente. Finalmente, también quisiera ver qué es lo que pasa con los hogares monoparentales. Estamos hablando sin duda de no solamente lo que pasa a nivel regional de América Latina y el Caribe en los hogares en general, sino también estamos entendiendo estas diferencias, no solamente de quintiles, no solamente en términos de la conformación del hogar, sino también quiero aquí hacer un énfasis en términos de qué pasa con los hogares monoparentales. Es decir, aquí podemos identificar que sin duda las mujeres son las principales aportantes de ingresos, mientras que sin duda cuando tenemos hogares con hijas o hijos, en términos también de otros tipos de hogar, esto ya como que va cambiando. Sin duda podemos ver acá en la primera gráfica, los hogares donde una mujer es la principal aportante de ingresos. Cuando hablamos de hogares monoparentales, vemos que la mayoría, es decir, el 70%, es la mujer quien es la principal aportante. Y luego, por ejemplo, cuando tenemos biparental con hijos, baja al 20%. Cuando son parejas sin hijos, mantenemos todavía un porcentaje bajo, cercano al 24%. Y cuando son hogares extensos o compuestos, es decir, tenemos más miembros, no necesariamente del grupo, aumenta un 42.5%. Entonces, nuevamente, estas heterogeneidades nos dan cuenta
que nosotros también en el marco de políticas, programas y proyectos tenemos que identificar estas realidades, estas heterogeneidades para poder analizar qué es lo que está pasando. Cierro con indicadores también de las dinámicas familiares y acá este es el tercer grupo que les comentaba al inicio y aquí prácticamente quiero que nos centremos en ver qué es lo que está pasando con la maternidad en adolescentes y cómo esto sin duda limita las oportunidades educativas y laborales. Es importante mencionar, y hago simplemente colación, en la anterior semana estuvimos en México, en el Encuentro Internacional de Estadísticas de Género, en Aguascalientes, y desde la CEPAL hacían justamente una presentación en el marco de la maternidad, adolescentes, y cómo esto no solamente era una cifra en sí mismo alarmante, pensar en qué es lo que pasó cuando las mujeres eran jóvenes, sino posteriormente cómo esto afectaba al enrolamiento que tenían tanto a nivel de educación como de trabajo. Entonces, sin duda, este análisis general que tenemos que hacer hacen que el análisis tenga que ser como sumamente fuerte y un llamado a la acción. Las mujeres jóvenes, cuando son madres solas, adicionalmente tienen una carga desproporcionada de responsabilidades de cuidados. ¿Qué es lo que pasa? Restringimos el tiempo y recursos para actividades económicas remuneradas. Entonces, gráficamente podemos identificar que por cada 1.000 mujeres entre 15 y 19 años, 50.6 en 2024 fue la tasa de fecundidad de las adolescentes, la cual fue 18.8 puntos menor en comparación con el 2014, que era del 69.4. Aquí podemos ver también la distribución relativa de mujeres según maternidad. Esto aquí vamos a ver qué es lo que pasa con los diferentes estados conyugales en las mujeres entre 25 y 29 años y qué está pasando con la maternidad. Entonces, sin duda vemos que frente a la década del 2010, que es la que está más clarita, frente a la década del 2020, hay algunos cambios. Vemos que también los cambios demográficos en las dinámicas familiares son distintas y esto sin duda también es un llamado a que tengamos que tener todo esto en cuenta en el marco de las definiciones que se hagan. Como reflexiones finales, y Andrea, con esto cierro, es que debido a estos desafíos que sigue enfrentando la región, los países necesitamos contar generar mayores esfuerzos para lograr un empoderamiento económico de las mujeres. La pregunta que les dejo y que estoy segura aquí que Soledad nos va a contestar en la siguiente presentación es, ¿qué es lo que obstaculiza el empoderamiento económico de las mujeres en el ámbito laboral? Para lo cual les invito a hablar sobre techos de cristal, descifrar escaleras rotas y visibilizar los pisos pegajosos, que sin duda es algo que nos están afectando hoy por hoy. Cierro mencionando que estamos muy comprometidas a aportar en la transformación de las vidas de las mujeres en la región, en su participación en los procesos y espacios que afecten su independencia económica y, por supuesto, en los impactos que puedan generar las mujeres dentro de sus hogares, su comunidad y su política en pro de su autonomía. Esto sin duda tiene que estar atado a políticas, programas y proyectos que sin duda desde ONU Mujeres estaremos siempre pues listas para participar. Cierro acá, Andrea, muchísimas gracias y pues solamente invitarles que algunos de los datos que les hemos compartido acá están en algunas de las últimas publicaciones a nivel regional, una publicación conjunta que hicimos con CEPAL sobre la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y la Agenda Regional de Género y los indicadores al 2023. Muchísimas gracias, Andrea. Vuelvo a ti. Muchas gracias, Andrea, y gracias por compartir también al final el documento, que vamos a ir dejando los enlaces en el chat, así todas las personas pueden acceder. Gracias por acompañarnos, gracias por brindarnos tantos indicadores que sin duda son necesarios para después tomar decisiones, ¿no? Ahora es momento de presentar a Soledad Salvador. Ella es magíster en Economía y consultora en ONU Mujeres en el área de empoderamiento económico. Se especializa en los temas de economía del cuidado y de las desigualdades de género en el mercado laboral. Es responsable y docente del curso Familia, Género y Generaciones de la Universidad Católica del Uruguay y colabora en la materia Economía y Género de la Universidad de la República. Adelante, Soledad. Bueno, muchas gracias, Andrea. Un gusto estar en esta instancia, que teníamos, bueno, esta ansiedad hace ya un tiempo, por poder presentar la publicación y compartir resultados y tener también reacciones, ¿no? de nuestro público, que por suerte son varias, y a su vez otras que lo irán procesando. Como contaba recién Andrea, esta inquietud parte de esa experiencia a nivel de la regional, también lo estaba Magdalena, pero también creo que tiene un insumo en todas las investigaciones previas que se venían haciendo, o sea, no es algo que surge
por la galería, como decimos muchas veces, a alguien se le ocurrió hacer escenarios de empoderamiento. No, en realidad había mucha investigación también previa con instrumentos cuantitativos, cualitativos, lo que tradicionalmente se usan, que son las herramientas econométricas y los estudios cualitativos con entrevistas con mujeres, que se evidenciaba esta diferencia y lo que había era que ponerla sobre la mesa. Y yo diría que como impacto en Uruguay, como decía recién Andrea, el primero que lo visibilizó así claro fue cuando se empezó a pensar el sistema de cuidados, donde ahí se entraba todos estos temas de, bueno, pero si hacemos licencias, ¿para quiénes son? O si haces servicios de cuidado, ¿para quiénes son? Bueno, eso, hay distintas necesidades para distintos públicos y lo importante es entender esas diferencias. Yo acá estoy, ahí va. Acá está empezando la presentación. Entonces, para contarles qué nos dio esta presentación, voy a minimizar. Se ve perfecto, ¿Se ve Sole, ¿eh? bien? Está, Perfecto. perfecto. No se ve esta ventanita que yo tengo acá bien. Bárbaro. Bueno, entonces los objetivos de la presentación y del trabajo eran identificar estos distintos puntos de partida de las mujeres para transitar hacia la autonomía económica. Y este sendero de tránsito hacia la economía económica, que es el proceso de empoderamiento económico, requiere de un set de políticas, ¿sí? Como decía Magdalena hoy, que pueden tener distinto nivel de acompañamiento, apoyo o atender a distintas de estas necesidades. Las definiciones claves, que a mí me gusta ponerlas sobre la mesa porque a veces hay confusión sobre estos términos y se usan en forma indistinta o a veces rotado, tenemos que decir para mí en términos de su concepción. La autonomía económica es un concepto más que surgió más en torno a la CEPAL y que hablaban como de esto de la capacidad de las mujeres para generar ingresos y recursos propios a partir del acceso al trabajo remunerado en igualdad de condiciones que los hombres, ¿no? Entonces acá, primer dato, que no vale decir que tiene autonomía económica cualquier mujer que tiene ingresos, digo, como muchas veces, sino que también esos ingresos o esos recursos propios tienen que tener cierto control sobre ellos y a su vez tienen que haber sido generados en igualdad de condiciones, lo cual, como planteaba recién Andrea Lerena, está siendo todavía muy difícil en la región y vamos a ver que en Uruguay también, por todas las brechas que existen a pesar del mejor nivel educativo de estas mujeres. Y el proceso de empoderamiento económico, que yo lo empecé a estudiar más en investigaciones desarrolladas en base a trabajos de Neila Kadir, una economista feminista hindú, que ella estudiaba, bueno, pero en realidad bien distinta a la de Uruguay, estos senderos del empoderamiento, le llamaba ella, ¿no? Y era esto de decir, bueno, capaz que no todas las mujeres precisan empoderarse, pero hay muchas que sí y parten de distintos pisos, ¿no? Entonces, ese sendero es el proceso por el cual se adquiere poder y control sobre la vida propia, implica concientización, desarrollar autoestima, ampliar opciones, más acceso y control a recursos, acciones para transformar las estructuras e instituciones que refuercen y perpetúan la discriminación y la desigualdad de género. Y para esto, obviamente que no es algo que lo hacen las mujeres solas, lo tienen que hacer acompañadas de estas instituciones como el Instituto Nacional de las Mujeres y todas las unidades hoy especializadas de género en cada ministerio que tienen que pensar con esta cabeza de cómo ayudar a transformar esas realidades. Para esto entonces teníamos este antecedente, el informe de ONU Mujeres, que ya mencionó Magdalena, que partía de estas hipótesis, ¿no? Las limitaciones al empoderamiento económico de las mujeres se encuentran tanto en el mercado como en las familias. ¿Y qué quiere decir esto? Que hay lo que le llamábamos restricciones en un momento intrínsecas, que son propias de cada uno, ¿no? Lo que dentro de la familia, la cultura, las costumbres, esto de, bueno, no es lo mismo haber sido criado en Montevideo que en el interior, tener más cercanía a la universidad o no, tener familia donde han ido a estudiar o no, o donde las secuencias de eventos, que también esto lo ha estudiado mucho Verónica Filar, de la socióloga uruguaya, es muy distinta, ¿no? Entre jóvenes de distintos estratos socioeconómicos. Esto de tener hijos, estudiar, formar familia, insertarse en el mercado laboral, no todos lo hacen en el mismo orden. Y no hay un orden que sea el óptimo, pero sí algunos que dan mejores resultados en términos de empoderamiento. Y cuando hablamos del mercado, estamos hablando de todas esas restricciones que se imponen, que se llaman restricciones impuestas, porque tiene que ver con esto de cómo valorás esas capacidades, ¿no? Entonces, acá está muy cargado de los estereotipos de género, todo lo que se concibe, ¿no? Que la mujer va a poder hacer, ¿no? Cuando se asume si la mujer va a poder cumplir o no con esto que planteamos en la segunda hipótesis, que es el modelo de trabajador ideal como aquel sin responsabilidades familiares, o sea, la jornada laboral que la mujer puede cumplir, si se supone que puede viajar o no, sin preguntarlo, ¿no? Sin concebirlo, o capaz que sí preguntándolo, pero de última asumiendo que esa diferencia es válida, cuando en realidad uno debería acondicionar, ¿no? Las normas del mercado laboral para adecuarse a mercados laborales donde trabajadores y trabajadoras requieren resolver necesidades de cuidado y tienen que ser todos corresponsables con esos cuidados, ¿no? Y
el tema de la heterogeneidad estructural, que también es importante porque la heterogeneidad estructural lo que perpetúa son mercados laborales segmentados, ¿no? Como sabemos, es el origen de esa desigualdad en América Latina, por eso también a veces imitar políticas del norte o políticas de empleo que se traían de otros países no es tan válido porque acá tenemos esa desigualdad que hace que estructuralmente hay segmentos del mercado laboral para un tipo, ¿no?, de personas con ciertas formaciones, etcétera, y otro segmento, el sendero más dinámico, tendríamos que decir, y que va en forma ascendente, por decir, en términos de ingresos, y que a la larga son los que reproducen también la desigualdad de ingresos. Cuando vemos que la estructura productiva reproduce desigualdad, bueno, parte de esa desigualdad es gran parte por estas desigualdades de género que no se logran resolver ni por los servicios, etcétera, que se ofrecen del Estado, ni por lo que el mercado ofrece como oportunidades de empleo. Y los cuidados siguen recayendo como responsabilidad casi exclusiva de las mujeres. Tenemos, por suerte, resultados de una encuesta reciente de uso del tiempo, la del 2022, que da cuenta de un cambio mínimo, ¿no?, en el aumento de las horas de trabajo no remunerado de los hombres en los hogares, que bueno, que podríamos decir que después de 10 años, ¿no?, la encuesta anterior fue el 2013, como dice Magdalena, esto está avanzando muy lento. Pero a su vez yo quería agregar a ese dato que está avanzando muy lento, es que nosotros, aparte de mirar la región, también tenemos que tener en cuenta que nuestra estructura demográfica avanza como los países desarrollados. Entonces, a la inversa de la región, tenemos un nivel de reducción de tasa de natalidad y aumento del envejecimiento mucho más importante, lo cual nos lleva a tener población con mayores niveles de dependencia en la edad adulta mayor y capaz que menos niños en un futuro para generar ingresos para sostener a esa población, y eso en sí mismo hoy es un cuello de botella importante para avanzar, ¿sí?, en términos de derechos. La metodología se proponía, por un lado, las dimensiones de análisis, que ya usó Andrea también para hacer su presentación, que era esto de participación, inserción laboral y brechas de ingresos, indicadores vinculados a empoderamiento económico intrahogar, y lo que tiene que ver con dinámicas familiares. Yo acá el agregado que hice respecto al informe regional fue también echar un poquito más de lupa sobre el mercado laboral y tipo de puestos de trabajo a que acceden esas mujeres, características de los puestos de trabajo, etcétera. Pero vamos a ver que también me interesaba tenerlo sobre la mesa para ayudar mejor al pienso sobre las políticas. Y después, por otro lado, las variables de corte entre estos tres grupos, ¿no?, de escenarios. La propuesta que se hacía era, bueno, básicamente se trabajaba con los quintiles de ingresos, y bueno, se tomaba el quintil bajo, medio y alto, que sería el primero, tercero y el quinto, pero también lo más interesante a su vez es ver este cruce con el nivel educativo. Estas dos variables, quintiles o estratos de ingreso y nivel educativo, siempre están como muy estrechamente relacionadas en todos los análisis que uno hace. Y acá la diferencia también con el nivel educativo es que en el, en el informe regional se basó en el nivel primario, secundario y terciario, y nosotros acá le dimos un poquito más de vuelta de tuerca porque efectivamente el Uruguay, como en otros países del cono sur, venimos a decir, los niveles educativos son más altos que el promedio regional en general, y para encontrar estas diferencias había que hilar un poquito más fino. Entonces consideramos, bueno, en el estrato de pisos pegajosos, las mujeres hasta ciclo básico, completo, incompleto, mujeres y hombres, ¿no?, porque también hicimos una comparación con hombres. El segundo escenario de techos de cristal se consideró que tuvieran hasta secundaria, completa, incompleta, y que en el caso estuvieran haciendo UTU, magisterio, profesorado, fuera incompleto, y ahí se veía una mayor homogeneidad en ese grupo de mujeres. Y después, por último, techos de cristal abarca a todas aquellas que estén haciendo universidad o a un nivel terciario, completo e incompleto, y las que en términos de educación de UTU, magisterio, profesorado, lo hubieran culminado. Y eso serían como la conformación, composición de estos tres escenarios que vamos a analizar. Entonces, lo que creemos de productivo, por decir, de estos escenarios, a diferencia de cómo presentaba recién Andrea la información, que es como la veníamos analizando antes, es poder ver, bueno, acá están todas las que cumplen estas características, ¿no? Vinculados a los pisos pegajosos, estas las de las escaleras rotas y acá las de los techos de cristal. Entonces, este conjunto de problemas, ¿no?, se conectan entre sí, por decir, ¿no? Y eso es lo que queremos conectar con esta mirada. Cuando uno hace política para mujeres que cumplen todas estas características y muchas otras más, pero que bueno, algunas capaz que no fueron significativas como para traerlas acá hoy, o que capaz que si uno pensara esto más en términos de desagregación territorial, puede encontrar algunas otras diferencias.
En el caso de las de los pisos pegajosos, básicamente esta primera apreciación de que tienen muy baja participación laboral en el interior del país, esto era algo que ya lo veníamos viendo hace muchos años atrás, yo diría desde 2007 cuando empecé a analizar a nivel de estratos socioeconómicos, uno ya identificaba esta misma capaz de diferencia hasta en niveles de tasa de actividad de mujeres de los primeros quintiles de ingreso en Montevideo y en el interior. Y esto responde básicamente que en el interior las mujeres tienen mayores oportunidades probablemente de empleo, también por la mayor inserción de las mujeres de estos otros estratos de techo de cristal, que contratan a mujeres de estos estratos bajos como para el servicio doméstico, para cuidados. Hay más también población envejecida que requiere cuidados en Montevideo y también hay más sector público. El sector público de por sí genera más empleo femenino, entonces por eso las tasas de actividad, podríamos decir, entre estratos de ingresos en Montevideo casi que no se diferencian entre sí y sí mucho más en el interior. Y en el interior a su vez sí se diferencian mucho más también porque hay mayor división sexual del trabajo, pero también porque depende de los sectores productivos, ¿no? Cuando sectores más agro o en localidades más pequeñas, etcétera, las tasas de actividad tienden a ser más reducidas. Después, este otro dato interesante, pues, considerando mujeres de solo entre 25 y 64 años, el 30% solo se dedica a hacer trabajo no remunerado. Y a su vez, las que están insertas en el mercado laboral, 40% están en servicio doméstico, comercio y restaurantes, que a su vez, bueno, ya sabemos también que son en general sectores donde puede haber mayor problema de informalidad. También declaran tener 25% estar desempleados, o sea, estar buscando empleo y no encontrar el empleo que quieren, y un 30% sobre empleo por horas. O sea que este grupo, vamos a decir, estrato de mujeres, concentra todos los problemas de empleo, es decir, ¿no? Que después no se van a ver en los otros dos. A su vez, bueno, el 30% ya son madres a los 19 años, a los 25, 29 años el 80% ya son madres, de ellas 31% vive sin pareja, como recién mostraba Andrea también, que pasa con las mujeres con hijos pequeños, y dedican entre 5 o 6 horas diarias al trabajo no remunerado, o sea que su jornada laboral es en forma no remunerada. Después, el estrato de las escaleras rotas, que se llama así porque estamos hablando, o sea, en el caso de piso pegajoso, mujeres que les cuesta despegar, ¿no?, de ese piso; en el caso de escaleras rotas, mujeres que ya están tratando de ascender, pero tienen a caídas, y esas caídas a veces cuestan para volver al punto de partida, muchas veces vinculadas a cargas de cuidado, ¿no? O por hijos o por otras personas dependientes a quien tengan que cuidar, por lo cual tengan que retirarse y después volver. Entonces les cuesta sostener estos senderos hacia el empoderamiento. En este caso, la brecha de participación laboral con los hombres es menor, o sea que son hombres y mujeres que ambos tienen necesidad de estar en el mercado laboral y un nivel educativo, las mujeres significativamente mayor, no significativamente, eso es en el otro, me equivoqué. Acá es mayor al de los hombres, es más diferencia en los techos de cristal, el nivel educativo. En brechas de ingresos de un 20%, similar al promedio, como planteaba recién Andrea, de 78 puntos porcentuales, bueno, un 20% de brecha para llegar a 100. 17% no poseen ingresos propios. El nivel de problemática de no vinculado al mercado laboral, desempleo, subempleo e informalidad es similar al promedio nacional. Son un 15% madres a los 19 años, o sea que en esto se parecen más a los pisos pegajosos. A los 25-29 ya el 70% de ellas son madres. Y entonces acá lo que se verifica, que es algo que también ya se veía cuando uno analiza encuestas todo el tiempo con distintos quintiles de ingreso, que a partir del quintil 2 en adelante, el 2 y el 3, que acá estaríamos acá en las escaleras rotas, la carga de trabajo no remunerado es similar a la de los pisos pegajosos, el quintil bajo, pero se inicia un poco más tarde, pero a su vez tienen una carga global mayor porque desarrollan, ¿no?, una inserción más importante en el mercado laboral. O sea que estas son las que están más pobres de tiempo, por decir, en términos generales. Y las mujeres de techos de cristal son aquellas que, bueno, que están tratando de pelear con esa segregación ocupacional vertical. Su brecha de participación laboral es de 13-15 puntos porcentuales, o sea que mayor que la de las escaleras rotas, que a veces se da, hay características a veces que se pueden parecer, digamos, así, en términos de división sexual del trabajo. Yo a veces lo digo porque todos creemos que la división sexual del trabajo más fuerte está en los pisos pegajosos. No, a veces en los techos de cristal también, porque ahí sí, capaz que el hombre está bien inserto en el mercado laboral, no tiene a nada a cargo de trabajo no remunerado del hogar, porque lo resuelve contratando servicios privados y quien gestiona eso son las mujeres.
también de esos hogares como en todos los otros, ¿no? Pero digo, hay como una menor conciencia sobre esta necesidad de distribución. El nivel educativo significativo y más alto de estas mujeres. El 75% de ellas tiene nivel terciario, y solo el 61% de los hombres lo tiene. La brecha de ingresos es de un 26%, o sea que es mayor, por eso hablamos de los techos de cristal, o sea, tienen mayor dificultades para acceder a esos cargos de mayor jerarquía, o si lo hacen en sectores cuya remuneración es más baja, ¿no? La segregación ocupacional horizontal que también las afecta. No tienen problemas de empleo, o sea, no tienen problemas de subempleo, desempleo ni de informalidad. 30% están en el sector público, son los que tienen mayor proporción de empleo en el sector público. Y el 30% son principales aportantes de ingresos del hogar, o sea, aportan más de un 60% de sus ingresos al hogar. En este caso, llegan a ser madres recién después de los 34 años. 70% de ellas son madres después de los 34 años. O sea, que acá estamos hablando del rezago que tenemos en términos de fecundidad importante. Y el 84% habita en hogares biparentales. O sea, que sí tendrían chance de compartir cuidados. Pero bueno, las condiciones por eso del mercado, y acá es donde yo me gusta apuntar cuando ahora vamos a pensar en mix de políticas, como también hay que transformar el mercado laboral. Entonces, en términos de mix de políticas, hablaríamos de los pisos pegajosos, básicamente hay que potenciar niveles educativos para la inserción laboral, no es solo oportunidades de empleo, sino también potenciar niveles educativos, acompañar ese proceso para que las responsabilidades de cuidado no entorpezcan ese aprovechamiento de oportunidades y otras dificultades que enfrentan, vinculadas a vivienda, etcétera, violencia, bueno, todo lo que ya conocemos que puede pasar también, aparte de responsabilidades de cuidado. Brindar prestaciones de cuidado para facilitar esa inserción es sumamente importante, sobre todo porque lo que existe hoy está bastante limitado a 4 horas. También a veces hay que ver cómo combinar servicios para poderles generar esta posibilidad de inserción más amplia. Y bueno, esto de alentar la construcción de proyectos de vida autónomo, o sea, que ellas se imaginen, ¿sí? Esta posibilidad que a veces no está, y tampoco lo ofrece el mercado, ¿no? El tipo de empleos al que tienen posibilidades de acceder no le generan como un aliento, venimos a decir, ¿no? A formarse para avanzar. No se imaginan capaz que esa posibilidad, ¿no? De poder trascender. O si la imaginan, les cuesta mucho llegar a ellas. En las escaleras rotas están aquellas que requieren políticas claramente orientadas a resolver ese conflicto familia-trabajo, como les decía, porque las demandas de trabajo a veces son más rígidas en términos de horarios, pueden ser menos flexibles a su vez a las responsabilidades de cuidados, y bueno, y en ese sentido hay que trabajar ahí, acompañar trayectorias educativas para que puedan trascender empleos más feminizados. Yo no nombré, pero estas básicamente están empleadas en el sector de servicios y comercios y en apoyos administrativos, ocupaciones elementales, o sea que este, el tipo de trabajo que uno se imagina, ¿no? Para ese nivel como medio. Promover mayor involucramiento también acá del trabajo de corresponsabilidad tanto de los hombres, que esto tiene que ver con todo el cambio cultural, pero también con promover desde las políticas que ya existen, ¿no? Como está el subsidio de medio horario para el cuidado del recién nacido, etcétera. O sea, ayudar con todo eso a este cambio cultural que necesitamos. Y después la de techos de cristal tenemos, bueno, un potencial mayor para el empoderamiento, porque ya tenemos resuelto una parte importante que es el nivel educativo, algo que a nivel de la región ya está demostrado, ¿no? Que el nivel educativo terciario da garantías de empleo formales y de acceder a ingresos que en las sociedades nuestras, donde los cuidados están bastante privatizados, permiten acceder a esos servicios, ¿no? Ya que queramos transformar esa realidad, en el mientras tanto resuelve bastante para estas mujeres. Barreras que también enfrenta en términos de discriminación y segregación ocupacional, también requieren políticas para trascender esos estereotipos y habilitar mayor aprovechamiento de capacidades, mayor difusión de permisos para cuidados en el sector privado, algo que la negociación colectiva está tratando de implementar, pero a veces, como dice Madalena, o se va lento o se va a cosas muy específicas y capaz que hay que buscar beneficios un poco más ampliatorios. Y bueno, y lo mismo que nosotros promover mayor involucramiento de hombres, en este caso, donde hay un 80% de hogares biparentales, ¿no? Entonces, bueno, por acá el link a la publicación que ya está subida a la web. Y bueno, nada, agradecer que hayan estado acompañando en esta instancia y bueno, y preguntas, dudas hoy o en estos días, bueno, precisa. Muchas gracias, Soledad. Ya compartimos también el enlace al documento en el chat. Y gracias por los datos, la información. El documento completo queda también subido en la web de ONU Mujeres LAC y el encuentro completo también en el YouTube de ONU Mujeres.
Este encuentro llegó a su fin, pero igual cualquier consulta que tengan vamos a compartir la casilla institucional de ONU Mujeres. Soledad ponía también en su último slide su casilla de mail, así que pueden compartirnos sus consultas. Y bueno, algunas preguntas que fueron llegando también las compartimos y ya fuimos respondiendo, pero quedamos abiertas a mayores dudas que puedan surgir. Tenemos varias personas que se contactaron vía Zoom y también por YouTube, así que les agradecemos su participación y en breve estaremos nuevamente convocándolos y convocándolas a otras instancias desde ONU Mujeres. Muchas gracias.